acuerdo? Hemos dicho que sí, en primer término, evaluar si es materia conciliable o no, ¿verdad? Y hemos dicho que cuando hablamos de materia conciliable podemos llegar, por ejemplo, a establecer si ya es una materia determinada o todavía es una materia por determinar, ¿de acuerdo? Entonces la petición va a estar, digamos, asumida desde ese escenario, desde esa premisa, ¿de acuerdo? Ahora, si eso es el primer criterio, ¿de acuerdo? Luego vamos a optar por el siguiente o un segundo criterio con el cual podemos evaluar los casos o las solicitudes o las peticiones. ¿Cuál es esa? En segundo caso, cuando realmente queremos evaluar si es una materia que reúne, por ejemplo, la complejidad, ¿no es cierto?, que en concordancia con nuestra tarea como conciliadores va a implicar, por ejemplo, la toma de algunas alternativas de manejo procedimental, ¿de acuerdo? Eso que implica, por ejemplo, ya dijimos, complejo porque en realidad las partes, o complejo, por ejemplo, porque, digamos, son idiomas, una serie de aspectos con los cuales vamos a advertir el procedimiento conciliatorio por abordar, ¿de acuerdo? Otro criterio es el tema de la especialización. Ya dijimos que no todos en realidad, digamos, podemos reunir todas las pericias como para poder asumir la conducción de un procedimiento conciliatorio de alta especialización. Eso seguramente que vamos a ir paulatinamente estar involucrándonos para que a futuro ya estemos dispuestos a decir, yo no tengo ningún problema, no hay incompatibilidad conmigo, yo voy por el tema de la alta especialización o la especialización específicamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay algunos que pueden decir, mira, desalojo comando no va conmigo, por favor, por esto, por aquello, ¿de acuerdo? De tal manera que en ese momento que advierto ese criterio, puedo yo solicitar, ya saben, un co-conciliador que pueda realmente darme la probabilidad o la posibilidad de seguir siendo parte del procedimiento conciliatorio, pero que en mi condición de conciliador junior voy a ir perfilándome en ese tipo de oportunidades que voy a propender encaminar, dialogando, advirtiendo este tipo, digamos, de probables limitaciones aún con el centro de conciliación de la cual soy parte. ¿De acuerdo? Otro criterio con el cual también vamos a evaluar los casos, por ejemplo, es cuando se trata de la capacidad de las partes. ¿Capacidad de las partes en qué sentido? Por ejemplo, puede ser de que, bueno, pues es una persona que tiene limitaciones físicas, auditivas, por ejemplo, o acaso verbales, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a advertir la posibilidad y la necesidad mejor de que las partes concurran a ese procedimiento conciliatorio con testigos a ruego. Inclusive cuando se trata de menores de edad que pueden concurrir con testigos a ruego, que obviamente la norma me faculta, por lo tanto advierto todos esos manejos dentro de lo que es la primera etapa de la preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? Asimismo, por ejemplo, cuando hablo de conflicto previo, ¿ya hubo conflictos anteriores a ella? ¿En qué grado está esto? ¿De acuerdo? ¿A quiénes afectó? Estos son terceros, cuartos, qué sé yo, con los anteriores ya se resolvió, esto es una variante, qué sé yo, chicos. Todo eso es conflicto previo, ¿no? Vía propia, ya saben, esta es la vía idónea para las partes, o acaso puedo yo tener la ética y la idoneidad de poder advertir que hay otras instancias en las cuales puede tener mejor, digamos, solución al conflicto que lo está concentrando en esta ocasión al concurrir a nuestro centro de conciliación. Competencia, idem, esta es la vía, digamos,
de competencia para resolver el conflicto. ¿Sí? Pero en todo caso podemos advertir, si se trata de la competencia, por ejemplo, bien, si me veo en la necesidad de advertir de que, bueno, pues, como la norma dice, no puedes tú peticionar directamente a la vía jurisdiccional al Poder Judicial, por ejemplo, que se te atienda en este requerimiento, a ver, vamos a tener que agotar con la vía previa, que es la conciliación. Entonces, luego lo harás de esta manera, orientarnos de todas maneras. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a hablar el tema, por favor, de las materias conciliables. Estamos evaluando primero, estamos analizando previamente a la etapa 1, que es la etapa de la preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? Así que, por favor, ahora vamos a ver el tema de las materias conciliables. Acá voy a pedir, por favor, la interacción, la interconexión de varias personas a quienes voy a indistintamente estar convocando para la lectura correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? En esta dinámica, a ver, por favor, en primer término. A ver, por favor, voy a pedir a Maximiliano Ciña. ¿Puede leer esta diapositiva, Maximiliano? Maximiliano, no puede leer. Zulín, querida, Zulín, ¿puede leer esta diapositiva? Sí, Miss. Perfecto, querida. Entonces, a ver, lecture esto, por favor, desde el recuadro, ojo, y ojo acá a todos, chicos. Debajo de este recuadro verdecito hay una figura, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por favor, quisiera que se concentren también observando la figura. Querida Zulí, ¿qué le inspira la figura en principio antes de dar lectura? Pues yo veo tres personas que están dialogando. Muy bien. Y la persona del centro parece que tiene una hoja en la mano, es como que estuviese tomando nota, de acuerdo a lo que están hablando las muy personas bien. de su Ok, alrededor. Zulí. Muchas gracias, querida. Ahora sí, por favor, lecture del recuadro verdecito. A ver, por favor. Ok, doctora. En el artículo 7 de la ley del DC 14-2008, Artículo materias... 7 de la ley, es decir, la ley, ¿cuál es el número de ley, Zulín? ¿Cuál es el número de la ley de conciliación? 26872, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, cuando lecturamos, decimos, artículo 5 de la ley 26872 y del decreto supremo 014-2008-JUS, justicia, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice ahí nuevamente, querida, por favor? Ok, Miss. En el artículo 7 de la ley 26872, con el decreto supremo 014-2008 del JUS, materias conciliables. Okay. Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre los derechos de libre disposición de las partes. Ok. A ver, chicos, acá dice, un momentito, Zulín, querida. Son materias conciliables las pretensiones determinadas, ya dijimos, o determinables, que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de derecho de libre disposición de las partes, es como cuando en aquella ocasión hice una casuística, por ejemplo, cómo es que un padre de familia que es invitado a una audiencia de conciliación, chicos, concurre a ella para poder atender, por ejemplo, a ver, los devengados de pensión alimenticia a su hija. En este caso, la hija tiene en este momento, por ejemplo, 28 años, ya es casada, qué sé yo. Sin embargo, ella concurre al centro de conciliación solicitando la liquidación de los devengados que le tiene pendiente su progenitor, ¿no es cierto? Y ella considera que es un derecho que se debe subsanar, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo,
derecho de libre disposición de las partes. Dijimos de esta manera, chicos. El padre concurre y de inmediato, en forma espontánea, dice, bien. Señorita conciliadora, sí, asumo realmente que tengo una deuda pendiente con mi hija. En realidad, aquella vez, que si yo, era porque se produjo una ruptura conyugal con la madre de mi hija, ¿de acuerdo? Con quien sostuvimos un matrimonio promedio casi por 14 años, ¿de acuerdo? La misma que me vi en la obligación de quebrarla por hechos que, bueno, mi hija sabe y yo no quiero realmente retrotraer esa experiencia tan magra en mi vida. Han pasado ya bastante tiempo, ¿de acuerdo? Hoy mi hija tiene 28 años, aquella vez ella tenía 14 años. Claro, soy consciente que realmente no debí de haberla privado de su derecho. Sin embargo, también quiero decirle de que realmente cumplí con ella durante varios años, casi más o menos 8 años. Bueno, espero que eso se haya previsto, pero bueno. Mi intención, señorita conciliadora, es subsanar esa deuda pendiente con mi hija. ¿Sí? En mi condición de padre, aquí está documentos que prueban esto, qué sé yo. Mire, por favor, soy propietario de un edificio de 4 pisos donde hoy mi hija vive con su pareja. Ellos ya tienen un hijo, tengo un nieto finalmente, ¿de acuerdo? Pero también quiero decir que en esta misma casa, en esta misma edificación, la madre de mis hijos sigue viviendo ya con su nueva pareja. Por lo tanto, siendo yo el único, ¿okay?, propietario de esta edificación de 4 pisos, ¿de acuerdo? De inmediato opto por entregar todos los derechos a mi hija. Que este monto realmente es totalmente superable a los devengados que estarían pendientes por subsanar. Quiero en este caso, por favor, porque así lo tomo la decisión, derecho de libre disposición de la parte del padre, toma la decisión de disponer todo el edificio a nombre de su hija. La cuantificación, obviamente, que es totalmente elevado, comparativamente con la liquidación de devengados a las cuales ella aspiraba. Por lo tanto, por ejemplo, con esto, ¿qué queremos decir? ¿Acá? Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. En este caso, una de las partes, invitado en este caso fue el padre de familia. Entonces, él concurrió con toda la documentación cierta, real, ¿okay?, evidenciando de que quiere conciliar esa deuda pendiente que supera totalmente, ¿ok? Porque no vale la pena decir en cuánto está, digamos, calificado esta propiedad que tiene 4 pisos. Por lo tanto, por favor, mi decisión y entrego toda la documentación para que, bueno, pues, yo personalmente, mañana voy a acompañar a mi hija para que se pueda elevar a registros públicos mi decisión de cederle esta edificación de 4 pisos. ¿De acuerdo, chicos? Derechos de libre, digamos, disposición, sobre todo cuando se trata de situaciones patrimoniales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Continúa entonces su link, querida. Muchas gracias. Ok, Miss. Se concilian en materia civil, en materia laboral, en materia de índole familiar, en materia contractual relativa a la contratación y adquisición del Estado.
Perfecto, perfecto. De la misma manera, entonces, el artículo 7º de la Ley de Conciliación, así como, o en concordancia con el Decreto Supremo 014-2008, JUS, Justicia, chicos, se concibe como materia conciliable, ¿ok?, las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. Entonces, se puede conciliar bajo este aspecto del artículo 7º de la ley, así como en concordancia con el Decreto Supremo 014-2008, en materia civil, en materia laboral, en materia familiar, en materia contractual relativa a la contratación y adquisición del Estado. ¿Ya? ¿Esto qué implica, chicos? Que nosotros estamos facultados, una vez que ya tengamos nuestro centro de conciliación o ejerzamos nuestro rol o tarea como conciliadores, chicos, podemos entonces conciliar en materia civil. Todo lo que manejo civil, ya saben, chicos, es materia conciliable, ¿de acuerdo? Entonces, temario, como vamos a detallar, por ejemplo, más adelante, en materia laboral, también obviamente es conciliable, pero por lo pronto ya saben que se puede conciliar o se concilia en materia laboral únicamente en aquellos centros de conciliación de las direcciones de, digamos, de trabajo y promoción social. Todavía no nos han facultado, hemos dicho que en el Congreso está en el compás de espera, durmiendo el sueño de los justos, un requerimiento, por favor, para que desde el Congreso de la República declaren como materia conciliable en la modalidad privada la materia laboral. Entonces, esto ya saben, mientras en el Congreso de la República no decidan, lamentablemente esto seguirá en el sueño de los justos, ¿verdad? Pero esa es la expectativa nuestra. Ya saben que a futuro, por ejemplo, una vez que se aprobara en el Congreso de la República, tan igual como lo hemos hecho, por ejemplo, luego en materia familia, igual lo haremos, la especialización en materia laboral. Con la prerrogativa, sí, chicos, desde hoy voy diciéndoles, de que se prevé, aunque no hay nada, todavía todo es digamos, es, un requisito que todavía está en proceso de estudio y decisión seguramente, que solamente en materia laboral podrán ser declarados especialistas todos aquellos que tienen la formación jurídica, ¿de acuerdo? Desde la vertiente, digamos, de los potenciales investigadores en el campo de la materia de conciliación, no pueden ser conciliadores en materia laboral aquellos que no son del campo, digamos, jurídico. ¿De acuerdo? Esto es lo que se prevé, se advierte momentáneamente. Que esto realmente pueda ser viable, ya saben, que todo es previsible, que acontezcan situaciones inesperadas en el Congreso de la República. Bueno, eso está pendiente en todo caso. En materia de índole familiar, ya saben que nosotros estamos premunidos para poder conciliar en el ámbito de la especialización en materia de familia, ¿verdad? Y con esta también advertencia, chicos, que inicialmente, por ejemplo, era una materia obligatoria el tema de la conciliación en familia, pero desde el año 2016 o 16 aproximadamente, ¿ok? Gracias al exabrupto de una congresista, es cuando hoy familia es una, digamos, materia conciliable, pero de carácter facultativa, no obligatoria. Claro que a esta señora, bueno, pues han tratado de jalarle las orejas, pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué?
gracias a esa propuesta tampoco no hubo una reacción mayoritaria para oponerse a que siendo materia obligatoria el tema familia, a partir de esa aprobación mayoritaria se ha convertido en una materia nada más facultativa. Así que es otra tarea para los simpáticos congresistas para que alguien se atrevan ahora a retrotraer la condición de obligatoria de la materia de familia como parte de la conciliación. ¿En cuenta, chicos? Hay cada cosa que acontece en el Congreso de la República, ya lo saben. De la misma manera, es materia conciliable, por ejemplo, todo lo referido a contrataciones con el Estado. Otrora no era permisible. Hoy ya lo saben, chicos. Por eso es que vamos, digamos, admitiendo de que en cuanto a expectativas de materias conciliables, va en ampliación. ¿Ya? De la misma manera como lo es contrataciones y adquisiciones con el Estado, por ejemplo, hoy, para que los procedimientos arbitrales, oigan, se den inicio, exigen como requisito ahora, para que previamente se agote por la vía conciliatoria, antes de llevarse a cabo el procedimiento arbitral. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, entonces, cada vez más, con mayor rigurosidad, con mayor amplitud, pero también hay algunos hechos que realmente ya son parte de los exabruptos congresales. Bueno, estamos en Perú, no hay otra alternativa que aceptar esa cruda verdad. ¿De acuerdo, chicos? Zulín, continuamos lecturando, querida. Doctora, buenos días. Hola, ¿cómo está, Maximiliano? ¿Qué tal? Recién yo logro ingresar, doctora, para poder hablar. No sé si... Sí, antes... Querido, entonces voy a ver, por favor. Antes, desearles que hayan pasado una feliz fiesta, doctora, a todos, compañeros y especialmente usted. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias. Sí, estaba escuchando atentamente su exposición en cuanto a la materia conciliable, ¿no? Bueno, como tal indica, las pretensiones de familia que corresponden a alimentos, ¿no? Siendo estas, pues, no sea posible llegar a un acuerdo más allá del 60% de los ingresos que tenga la persona obligada, ¿no? Asimismo, tener injerencia en la pensión propia de los alimentos, la tenencia de hijos, y todo el régimen de visitas, ¿no? Corresponde a la materia de familia. En cuanto a materia civil, tenemos todo lo que es, que corresponde pues, a los contratos, ¿no? Contratos entre particulares, y asimismo su incumplimiento de los contratos, ¿no? Todo lo que se refiere a los contratos. Luego también tenemos la parte de la contratación con el Estado, ¿no? Que más o menos también se refiere a los contratos y a lo que se refiere a pagos, ¿no? Pago de deudas que devienen de un contrato o una resolución contractual, ¿no? Esas son más o menos las materias conciliables, doctora, a mi entender. Gracias. Ok. Está bien, querido. Muchísimas gracias. Muy amable. Ok, entonces, Zulín, querida, continuamos con la lectura de esta segunda diapositiva, por favor. Adelante. Ok, doctora. Continuando con la pretensión, existen dos, que es la pretensión de seguimos desde el enfoque verdecito de los recuadros. Ok. En el artículo 7º de la Ley de Conciliación 26872, en concordancia con el Decreto Supremo 014 del 2018, en materias conciliables. 2008, querida. Ay, perdón, 2008. En materias conciliables tenemos las pretensiones. En este caso, la pretensión determinada es aquella por el cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación. Muy bien. Esto que implica que no hay ninguna duda, ninguna incertidumbre. Cuando se trata de pretensión determinada, ¿no es cierto? Ya no hay incertidumbre, está claro. Entonces, ninguna discusión. Adelante, por favor.
Ahora la pretensión determinable. Se presenta cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la pretensión de la solicitud de conciliación. Muy bien. Pretensión determinable. Determinable a futuro, ¿no es cierto? Se presenta cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya saben, pretensión determinada y pretensión determinable. ¿Cuál es la esencia y la diferencia? Determinada, aquella por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación, ¿de acuerdo? En tanto que es determinable cuando se presenta, ¿no es cierto?, cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación, ¿cierto? Que ya dijimos en esta etapa, por ejemplo, de la comunicación en forma particular, ¿cierto? ¿Ok? Bien, chicos. Gracias, Zuli. A ver, ahora, por favor, Lisbeth. Lea esta diapositiva, querida Lisbeth. Presente, doctora. Encantada. Materias conciliables, artículo 7 de la Ley 26.872. Encantada, nena. Muy bien. Derechos disponibles. Son aquellos que tienen un contenido patrimonial, es decir, los que son susceptibles de ser valorados económicamente. Son también derechos disponibles aquellos que, no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre disposición. Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna disquisición acá, chicos? ¿Está clarísimo? ¿Hay algo por aclarar? En concordancia simplemente con el tema del artículo 7º de la Ley de Conciliación, chicos, cuando nosotros hablamos de materias conciliables, nos referimos entonces a los derechos disponibles, aquellos que tienen un contenido patrimonial, como la casuística lo advertimos, es decir, los que son susceptibles de ser valorados económicamente. Por ahí. Son también derechos disponibles aquellos que, no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre disposición, ¿cierto? ¿Ok? Por decir, bien, has solicitado, por favor, una pensión alimenticia concordante con 300 soles mensuales. Pero, por favor, en este acto conciliatorio, señorita conciliadora, yo quiero dar a conocer mi decisión, por favor, que quisiera que se ponga en práctica. Bien, a partir de hoy, ¿okay?, en la fecha pertinente que ya aclararemos, no solamente quiero asignarle los 300 soles a mi menor hija, sino también, por favor, porque así las circunstancias me permiten, voy a asignarle la suma de 800 soles. 500 soles más o adicionalmente al requerimiento que me está planteando la madre de mi hija. ¿Se dan cuenta, chicos? Ya. Objeto de libre disposición, porque toda la cuestión, digamos, de mi situación pecuniaria, remuneraciones u otras fuentes, digamos, empresariales, de cualquier otra naturaleza, que son de carácter lícito, obviamente, chicos, puedo yo disponer de la manera más libre. ¿Por qué? En esta decisión no hay ningún tercero que pueda interferir o modificar mi voluntad. ¿De acuerdo? ¿Qué dice en este recuadro, querida Lisbeth? A ver, las especialidades, doctora. A ver, La pero desde arriba, resolución querida, desde el de ya. título.
Ya, doctora. Materias conciliables, materia civil. Artículo 7 de la Ley 26.872. Muy bien, Especialidades. Elena. Resolución de contrato, incumplimiento de contrato, otorgamiento de escritura, rectificación de áreas y linderos, ofrecimiento de pago, desalojo, división y partición, indemnización, petición de herencia, interdicto de retener y recobrar, obligación de dar suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer, y finalmente reivindicación. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Gracias. A ver, chicos. Materias conciliables. ¿Ah? En el ámbito de la materia civil, concordante con el artículo 7º de la Ley 26.872. Estas especialidades atendibles conciliatoriamente, chicos, en primer término nos estamos refiriendo, por ejemplo, ¿ok?, al tema de la resolución de contrato, ¿ok? Por ejemplo, es materia conciliable cuando alguien dice, por favor, tenemos entonces un contrato, digamos, suscrito, bueno, pues que conduzcas mi tienda comercial ubicada en tal lugar y resulta que por situaciones, realidad ajenas a tal, vamos a nosotros o me veo obligada a tener que solicitar la resolución de este contrato. Por esto, por aquello, el mismo que se advirtió en el tema de una de las cláusulas del contrato. Por ahí. ¿Por qué? Me advierten y me di el trabajo de poder hacer un seguimiento de que esta tienda comercial está siendo destinado para objetos complementarios. Inicialmente fue para poder expender, por ejemplo, una marca de carteras, por ejemplo, ¿okay? Solamente se vendía acá Renzo Costa y alguna variante más. Pero acá yo tengo fotografías, tengo todos los medios informativos que también se está utilizando esta tienda comercial para la venta de licores. Acá, por ejemplo, sí que solamente se dice que se está vendiendo whiskies, por ejemplo, de etiqueta azul. Oh my God. Pero en realidad no voy a permitir que esto se produzca porque habíamos advertido en una cláusula que tiene un fin específico, no actividades varias. Acá se está trastocando el contenido del contrato. Por lo tanto, resuelvo entonces este contrato. ¿De acuerdo, chicos? Resolución de contratos. Bueno, como esa casuística. Incumplimiento de contrato, sí, idem. ¿Okay? Se previno de que, digamos, el cumplimiento del pago digamos, de la renta de patrimonio que es parte de mi medio de subsistencia con mi familia, debería de ser o de permitirme acceder, por ejemplo, mensualmente, todos los 28 están igual como habíamos programado. Los 3 primeros meses no hubo mayor inconveniente. Luego, a partir del 4º mes, bien, transcurrían 5 días, transcurrían 8, 9, 10 días y así sucesivamente. Han transcurrido entonces un promedio casi de 10 meses, que corroboro que lejos de ser un medio que me genere a mí como responsable de mi familia, por otorgarles una calidad de vida, me está generando una crisis, una discusión adicional. Por lo tanto, por favor, vamos a resolver también este contrato porque hay un incumplimiento en las fechas de pago establecidas dentro del contrato per se. ¿Alright? Otra temática o materia civil conciliable y el otorgamiento de escritura. ¿De acuerdo? Conciliamos, perfecto, esto es factible, bien,
podemos resolver de esta manera. Rectificación de dinero, muy bien, tengo un conflicto contigo, por favor, pero resulta que, bueno, pues yo tengo un espacio que por una cuestión de comodidad, por ejemplo, no advertí, digamos, la necesidad de que nadie tenía derecho a avanzar en, digamos, invadiendo el espacio que a mí me corresponde, pero veo que cuando debí en forma oportuna, transcurrieron dos y me enteré de que tú has hecho ya una división, incluyendo la parte de mi propiedad. Por lo tanto, por favor, de inmediato, vamos a rectificar estas áreas y vamos a activar los linderos. Así que, por favor, ya te has beneficiado, te he hecho ese gran servicio, pero yo no quiero inclusive ningún tipo de resarcimiento económico, solamente quiero que se restituya a mis derechos iniciales concordantes con la exhibición del documento que obra en el expediente. De acuerdo. Temario, conciliable. Ofrecimiento de pago, idem, por favor. El caso, por ejemplo, de la pensión alimenticia. Solicitaste 300, yo solicito 500 más, ofrezco pago. Bueno, desalojo idem, ya saben que el desalojo es una materia conciliable, por favor, se puede desalojar por una serie, digamos, de argumentaciones. División y particiones, ok, también, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, esto es en tanto y en cuanto hay requisitos para poder acogerse a este rubro, ¿de acuerdo? No así, simplemente parte banco ocurre, no, sino, por ejemplo, ha tenido que definirse previamente, en forma notarial, cómo está, digamos, el tema de su derecho a acceder a esta división y partición de bienes. Indemnización, o acá también, por ejemplo, cuando, por decir, ya se ventila el tema de pensión alimenticia, por ejemplo, ya está judicializado, ya está en la etapa de la investigación, por ejemplo, para eliminar. Entonces, ¿qué pasa acá? De inmediato, ya de oficio, por ejemplo, el juzgado establece, no solamente vamos a exigir que en este acto se consolide el pago de todos digamos, la cuantía pendiente de pago, sino también se le indemnice. O sea, la indemnización, por ejemplo, digamos, si la deuda es un promedio, digamos, de 5.000 soles, por decir, la indemnización puede versar sobre un promedio de 500 soles. Reparación civil, con otros términos, pero no un nombre técnico lo estamos manejando como indemnización, ¿de acuerdo? Petición de herencia, también siempre y cuando cumplas con varios requisitos, por ejemplo. Interdicto de retener y recobrar, acá, obligación de dar suma de dinero, ya saben que eso es una materia donde, bueno, pues es un espacio para poder resolver ese tipo de conflictos. Obligación de dar, hacer, no hacer, oye, resulta que, mira, yo te di el dinero, ya cancelé, que hasta en que me vas a otorgar, por favor, íbamos a ir a la notaría para que podamos regularizar todo y hasta ahora estoy en compás de espera, tú me estás diciendo esto, que yo no, hoy resolver. Obligación de dar, hacer o no hacer. Reivindicación también. Reivindicación también en materia conciliable. Ahora, vamos a pedir a Liliana. Liliana, a ver, lea esta diapositiva sobre materias conciliables, materia familia, artículo 7º de la ley 26872. A ver, ¿la escuchamos, Liliana? Ay, ante todo, buenos días y un gusto conocerlos a todos. Bien, materias conciliables, materia familia, artículo 7 de la ley. De la ley 26872. Especialidades: pensión de alimentos a favor del conviviente, reducción o aumento de pensión de alimentos, exoneración de alimentos, régimen de visitas, variación de régimen de visitas, tenencia, gastos de embarazo, tenencia y alimentos, liquidación de sociedades gananciales,
liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho. Perfecto, querida, muchísimas gracias, mi amor. Ok, miren, esto queremos, por favor, que tengan en consideración. Al momento que ustedes ya están facultados para poder llevar a cabo, digamos, procedimientos conciliatorios en materia de familia, el artículo 7º de la ley 26872 establece que son materias conciliables en familia, chicos, la pensión de alimentos. Right. Ya saben, de que muchos, por ejemplo, recurren a las vías conciliatorias por el tema de que es atendible de una manera rápida, ¿ok? Oportuna y económica. Lo que no ocurre, por ejemplo, una petición de pensión alimenticia en la vía paralela, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, propendamos a capitalizar este valor diferencial, pensión de alimentos, ¿de acuerdo? Partiendo de la premisa de que el hecho de que, a ver, las partes, los padres, digamos, no dejan de ser padres si acaso no funciona una relación de carácter sentimental. Por lo tanto, entonces, esa obligación, ojo, no solamente adjudicable al varón, es adjudicable a la mujer. En un escenario, por ejemplo, ¿qué ocurre? Resulta que es la actora la que en este momento, por ejemplo, por el tema de la pandemia, la que está asumiendo, digamos, toda la situación alimenticia, toda la calidad de vida para el hogar, donde tiene, por ejemplo, acá la presencia de 2 menores hijos, ¿ok? Él y ella y él. Pero ¿qué ocurre? Inicialmente, antes de la pandemia, ambos estuvieron, digamos, desarrollando actividades, bueno, pues involucrándose en el sector público. O bruscamente, por la pandemia, hubo reducción de personal, o es el angelito el que fue excluido de su espacio laboral. Por lo tanto, la única que en este momento asume toda la manutención del hogar es ella, Juanita, por ejemplo. Ok. Por lo tanto, en una reunión interna acordaron, bien, Juanito, creo que vamos a tener que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Esta nueva realidad va a ser, por ejemplo, el hecho de que a partir de hoy, lamentablemente, por la restricción económica que tenemos, ya no podemos darnos el lujo de contar con una señora que pueda, una persona que pueda, con quien teníamos la posibilidad de, digamos, tercerizar la tarea, por ejemplo, de la preparación de alimentos, la limpieza y una serie, digamos, de carácter doméstico. A partir de hoy, por favor, tendrás que asumirla. No tenemos otra alternativa. O ya. Sin embargo, requeriré algún tipo, digamos, de... Acuérdate que tanto tú como yo estamos en las mismas condiciones. Acá teníamos otro tipo, digamos, de situación económica porque ambos percibíamos, que en conjunto los dos teníamos la posibilidad de contar mensualmente con un promedio de 25.000 soles. Hoy, prácticamente, yo continúo acá y me mejoraron también en la posición. Por lo tanto, si ayer percibía un promedio, digamos, de 8.000 soles, hoy percibo 15.000. Pero son 10.000 soles menos a lo que en conjunto nos permitía atender la calidad de vida, la comodidad por la cual nosotros atendíamos en forma regular el funcionamiento de nuestro hogar. Pero hoy por hoy vamos a prescindir de la presencia porque eso implicaba tal o cual. Hoy, por ejemplo, vamos a tener, son los 2 niños, vamos a hacer esto, una serie, digamos, de negociaciones internas, ¿de acuerdo? ¿Acá?
Por lo tanto, entonces, esa decisión es manejable, chicos. ¿Ah? No, que no se crea, por ejemplo, de que todo es simplemente una imposición. Para eso los seres humanos tenemos esa capacidad que nos diferencia del resto de los seres vivos de poder comunicarnos, de poder compartir ideas y tomar decisiones saludables. ¿Para qué? Para que la conducción, para que el hogar continúe con la misma perspectiva. ¿De acuerdo? Considerando que inclusive hoy es trabajo remoto realmente y vamos a hacer esto en algunos espacios, qué sé yo. Pensionamiento. ¿Right? ¿Qué ocurre, por favor? No funcionó el tema. ¿Bien? Y sorpresivamente, por ejemplo, la mujer, en este caso, Juanita, dice, bien, me cansé de esto. Resulta que, bueno, a pesar de que yo redoblo esfuerzos, ¿de acuerdo? No pones de tu parte para que la alimentación a la cual tenemos el derecho a acceder, aceptando de que todo es con mis peculios, no hay posibilidad de mejorar. Yo pongo de mi parte, hice esto, y tú simplemente no participas. Tomé la decisión para no arriesgar mi trabajo, me estoy retirando a la casa de mis padres. ¿Eso qué significa? Que tendrás que quedarte como responsable de nuestros dos menores hijos. El niño de 6 años y el niño de 8 años, respectivamente. ¿Ok? Se acabó. Pero no hay marcha que dar, digamos, para una reconciliación. La verdad, me agoté. ¿Me encuentro, chicos? Por lo tanto, entonces, acá, ¿qué pasará? Siendo un escenario devastador para Juanito, por ejemplo, que no tiene en este momento la liquidez necesaria para poder afrontar la conducción, digamos, de la asistencia alimentaria, de salud, una serie de factores a sus dos menores hijos, ¿ok? Cierto que la casa, menos mal, es propia, pero ya no tendremos la presencia de Juanita que podía haber, digamos, sufragado tales. ¿Qué hace entonces, en este caso, Juanito? De inmediato solicitará una petición de conciliación en materia alimenticia, por ejemplo, con pensión de alimentos. ¿De acuerdo? ¿A quién? Perdón? A Juanita, que es la madre de sus dos hijos. Y entonces la norma también le facultará muy bien, ¿de acuerdo, Juanita? Tendrás que asumir entonces, acuérdate que ahora quien está asumiendo toda la tarea doméstica es Juanito. Por lo tanto, Juanito también tiene que ser parte beneficiaria de esto. Si estás pensando, por ejemplo, en otorgarle a 500 soles a cada uno de tus hijos, perfecto. Tendremos que reconsiderar, por favor, que no tendrá que ser 500, tendrá que ser, por favor, 1500, porque realmente toda la tarea va a asumir, Juanito, mientras no logre todavía un espacio laboral. ¿De acuerdo? Solución conciliatoria. Otro escenario, por ejemplo, pensión de alimentos a favor del conviviente. Igual. Pensión de alimentos a favor del o de la conviviente. ¿No es cierto? Estos también son materias conciliables en la vida familiar, chicos, en tanto y en cuanto, obviamente, esta convivencia es probado documentariamente y esté instrumentalizado, porque no podemos nosotros pedir acá una pensión a favor del conviviente, de la conviviente, si no tenemos documentos con los cuales probar ese hecho, ¿verdad? Reducción o aumento de pensión de alimentos y demás, una materia conciliatoria. Reexoneración de alimentos también es materia conciliatoria, chicos, ¿de acuerdo? Mi posibilidad económica hoy no me permite, ayer
Bueno, pues a nuestro menor hijo de 4 años, yo por favor estuve dando un promedio de 200 soles, pero de pronto, acá transcurrieron los años y a él se le estaba otorgando, por ejemplo, un promedio de casi 500 soles. Pero resulta que hoy por hoy, en este momento, yo me entero de que también la madre de mi hijo, tiene una empresa con la cual, por ejemplo, supera inclusive la remuneración mensual que yo, digamos, estoy, digamos, siendo beneficiario. Por lo tanto, por favor, bajo ese panorama, porque creo que la perspectiva de la calidad de vida para los hijos tiene que ser también compartido. Ayer podía yo admitir en asumir todo al 100%, pero hoy, en este momento, pido que se me los alimentos. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, tiene esto, tiene aquello. Entonces, que sea un poco en concordancia con aquello que, bueno, son tantos años. Mi hijo en este momento tiene 16 años. ¿Cuántos años realmente? Simplemente fue algo que corrió de parte. Pero en este momento, por ejemplo, yo tengo unos padres ancianos, ellos necesitan de que yo asuma su protección. Por lo tanto, por favor, estoy pidiendo con documentos reales que refrendan que mi hijo, Paolo, no necesita realmente ya ningún tipo, digamos, de aporte para su pensión alimenticia de parte mía. Ahora que lo asuma, por favor, la madre de mi hijo por esta capacidad económica que en este momento evidencia. Perdón. Régimen de visitas, perfecto. Bien. Acuérdense que los hijos son del padre y de la madre. ¿Ah? El hecho de que se haya producido la desavenencia no implica realmente que tengamos que privarlos, ¿no es cierto?, del derecho que tienen los niños de también ser, digamos, o gozar de la presencia de los padres. Por lo tanto, entonces, solicito el régimen de visitas a favor de mis menores hijos. En el régimen de visitas estableceré, por favor, qué días podría ser, las probabilidades de externarlas tal vez. ¿Por qué? Porque resulta que en este momento estoy radicando fuera de la jurisdicción, digamos, donde mis hijos están, bueno, viviendo. Por lo tanto, por favor, yo concurro de retorno por el tema de mi trabajo solamente los fines de semana. Por lo tanto, por favor, yo estoy llegando, por ejemplo, alrededor, generalmente, los días viernes, alrededor de las 5 de la tarde, ya estoy en casi en esa zona. Por lo tanto, por favor, pido que se me acceda. Bueno, pues, ok, la variación, digamos, en cuanto estamos hablando del régimen de visita, por ejemplo, acá, quiero que se me siga accediendo, por ejemplo, para que yo pueda contar con mi menor hijo los sábados y domingos, con esta prerrogativa. Máximo alrededor de las 2 a 3 de la tarde, que fíjate 3 de la tarde, por favor, podré estar devolviendo y entregando a mi menor hijo a la madre de mi hijo, por favor, a las 3 de la tarde cada domingo. Entonces, por favor, pido que se me acceda al régimen de visitas de esta manera, externándolo, ¿no es cierto?, todos los viernes alrededor de las 5:30 de la tarde, porque con él contaré todo el sábado y contaré el domingo hasta las 3 de la tarde, que estoy entregando nuevamente a su madre. Claro, chicos. Sí. Régimen de visitas. Variación de régimen también puede ser, por ejemplo, por una serie de factores incompatibles con los horarios laborales o simplemente por residir fuera de esa localidad. Tenencia, ok. Tenencia. Okay. Generalmente se dice que los niños
deben estar bajo la tutela, bajo la tenencia de la madre. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, puedo yo, en mi condición de padre, solicitar que se me otorgue la tenencia de mi menor hijo, porque resulta que tengo sendos informes, vídeos, fotografías, donde demuestro de que lamentablemente no hay ninguna garantía que en ese hogar, bajo la presencia de la madre de mi hijo, las cosas puedan tener, digamos, la confianza de que nada le podría pasar a mi menor hijo. Mi menor hijo tiene 8 años. Todos los fines de semana se lleva a cabo, por ejemplo, fiestas, hay escándalos, hay reuniones de toda naturaleza, hasta el extremo que se pone en riesgo, por favor, la seguridad de mi menor hijo. Por lo tanto, a fin de cautelar, a fin de resguardar la formación y la seguridad de mi menor hijo, solicito que se me otorgue la tenencia. Otra materia considerable en familia es lo referente a gastos de embarazo, tenencia y alimentos, ¿de acuerdo? Gastos de embarazo, tenencia y alimentos. En este caso, por ejemplo, es cuando de pronto, bien, oh surprise, me entero que estás en estado de gestación por un espacio de, ok, bueno, yo cité, pero resulta que no, bien, ok. En este momento estoy pidiendo que se cumpla, que se coberture, ya dijo, acaba de nacer, por lo tanto, entonces solicito que se me reivindique en el rubro de gastos de embarazo. Todo el periodo, digamos, de gestación, que prácticamente el padre de mi hijo se desentendió, no me apoyó en absoluto, no con vitaminas de nada. ¿Okay? Hoy, por ejemplo, únicamente quiero que se defina que la tenencia de mi menor hija va a estar a cargo mía. Y por favor, eso sí, estoy pidiendo además la pensión alimenticia. ¿Se encuentra? ¿Okay? Se puede solicitar, por ejemplo, al mismo tiempo, en una sola petición, gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Obviamente. Por eso mucha gente dice, wow, pero ¿cómo es que esta persona ya se va para el cuarto, quinto embarazo? Resulta que entonces se le está entregando a esto, aquello, entonces hay especulaciones de diferente naturaleza, ¿no es cierto? Pero es atendible, chicos, esos temas de gasto de embarazo, tenencia y alimentos, cuando se trata de la materia familiar. Liquidación de sociedades gananciales. ¿A qué nos referimos a la liquidación de sociedades gananciales, por ejemplo? ¿Ok? Cuando de pronto, bien, nuestra vinculación conyugal o de convivencia no funciona. ¿De acuerdo? Resulta que tú estás más fuera que, digamos, de contar con tu presencia. Por lo tanto, por favor, este es un promedio ya casi de 10 años donde cada uno vive por su cuenta, por lo tanto, entonces, estoy solicitando, ya inicié la demanda de divorcio. Muy bien, de acuerdo, pero también me advirtieron de que puedo tener acceso a una disolución del matrimonio, ¿no es cierto?, en las municipalidades. Entonces ya tengo mayor información y de la misma manera también en las notarías, o sea, divorcios rápidos, ¿cierto? Por lo tanto, por favor, estoy solicitando de que, bueno, pues, podemos resolver esto de la manera más rápida y el único instrumento que me están pidiendo, por ejemplo, en la notaría es que lleve
un acta donde se ha resuelto, ¿no es cierto?, conciliatoriamente la división, ¿no es cierto?, de todos nuestros bienes, ¿no es cierto?, de toda naturaleza con las cuales contamos durante los últimos 10 años de matrimonio que tuvimos, qué sé yo, la misma que ahí pertenece al pasado. ¿De acuerdo? Entonces, en esa petición, por ejemplo, que van a concurrir, ¿por qué notarías que van a enviar a nuestro centro de conciliación para que resolvamos ese tema? Por lo tanto, lo primero que tenemos que estar muy bien, no hay ningún inconveniente, por favor, perfecto, perfecto. Necesito entonces, ustedes dicen que tienen 2 casas, 2 propiedades, 2 terrenos, qué sé yo, tienen vehículos, tienen una serie de bienes. Por lo tanto, por favor, lo que voy a pedir es que no solamente tenemos que resolver en base a informes, a dichos, necesito documentos que realmente avalen lo que ustedes están manifestando. Cuánto tienen, cómo lo tienen y todo ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tienen? ¿De acuerdo? Entonces, en base a documentos reales, que piden ustedes que hagan una cuantificación, ¿verdad? Cuántos, qué cosas, etcétera, es una lista, luego cada una de ellas refrendada con documentos, con anexos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes pueden asistir entonces a esa liquidación de sociedades gananciales de las personas que están a la espera de ese documento para definir su divorcio, ¿de acuerdo? Asimismo, es materia conciliable en el ámbito familiar la liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho. Obviamente. Por ejemplo, una vez que nosotros hemos podido dar a conocer de que tenemos una unión de hecho, que notarialmente lo hemos registrado aquella ocasión, fue una unión de 10 años, de 15 años, etcétera, etcétera, la misma que lo pudo con esto, a perfecto. Liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho, ¿de acuerdo? También es permisible, es atendible. ¿De acuerdo, chicos? Pero ya saben, siempre y cuando existan documentos reales que refrenden la petición de las partes. Ok, vamos a continuar entonces. A ver, algún angelito que pueda compartir con la lectura. A ver, chicos, está... Julio César. ¿Se encuentra Julio César? Hola. Bueno, pues, como no los puedo ver, angelitos, ahora sí voy a verlos. Un momentito, por favor. Vamos a resolver esto. Ok. Ok, ok. A ver, Jesús Gutarra, lea por favor esta siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Adelante, por favor. Artículo 6 de la ley 26872. Muy bien. Falta de intento... perdón, no lo vi. Falta de intento conciliatorio. Falta de intento conciliatorio, ya. Oh. Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la al centro de conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente, al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para la obra. Muy bien. ¿Esto qué implica, chicos, por favor? Cuando nosotros ya conocemos qué materias son conciliables, ¿ok? De la misma manera, por ejemplo, la vía jurisdiccional que le va a dar a la persona, a la ciudadana, al ciudadano, por ejemplo, que plantea esa demanda, de inmediato, al momento de calificar, oigan, la demanda, el juez, si
el demandante no incluye que hay documentos ciertos que demuestra que agotó por la vía conciliatoria, ¿de acuerdo? Entonces, la declarará, entonces, ¿ok? Un documento que no es procedente por manifiesta falta de interés para obrar. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, oigan, cuidado con esto. No crean que ya ahora, por ejemplo, las instancias jurisdiccionales, por ejemplo, están exigiendo que al momento de plantear demandas en temarios que son materias conciliables, debemos de adjuntar, ¿no es cierto?, para ser calificado como tal, como materia demandable, por ejemplo, procedente, ¿de acuerdo? Ese documento, que es una copia que evidencia que ustedes han recurrido previamente a la vía conciliatoria. Caso contrario, se correrán el riesgo de que, por ejemplo, el juzgado, al momento de calificar, lo declare improcedente. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, entonces, ayer esto era una cuestión, un festín. Por ejemplo, muchos abogados que hacían, por ejemplo, concurre para cumplir, no hay ningún problema, no tiene ninguna secuela. Hoy sí. Hay una, digamos, opción de la vía jurisdiccional al advertir de que en ese documento se está vulnerando aquella fase, ¿no es cierto?, que demuestre que se está agotando todas las vías procedimentales para poder resolver ese conflicto. ¿Sí? Estamos hablando entonces de esa alternativa paralela a la vía judicial, que es la conciliación. ¿De acuerdo? A ver, Jesús, ¿continuamos? Correcto, doctora. Adelante. ¿Lo Improcedente. amplío? ¿Cómo? ¿Amplío? No, está bien. Ok, bien. Improcedencia de la demanda. Artículo 427, inciso 2 del Código Procesal Civil. Muy bien. Perfecto. Constituto de procedibilidad para interponer la demanda, haber agotado el intento conciliatorio, requisito de fondo. De lo contrario, el juez, al calificarla, la declara improcedente por carecer manifiestamente de interés para obrar. Muy bien. O sea, se está refrendando aquello que ya se advirtió, ¿no es cierto? Constituye entonces un requisito de procedibilidad, ¿ok? Para interponer la demanda, haber agotado el intento conciliatorio, ¿de acuerdo? Ese es el requisito de fondo que los jueces hoy están calificando al momento de declarar procedente o improcedente un requerimiento en la instancia correspondiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, de lo contrario, el juez al calificarla, la declara improcedente. Por carecer, oiga, manifiestamente de interés para obrar. Entonces, hoy ya es un requisito. Hoy el juez lo declara improcedente. Si acaso no adjuntas, no evidencias ciertos que tú agotaste la vía previa antes de recurrir a la vía judicial. ¿Ok, chicos? Continuamos, Jesús. Correcto, doctor. Sanciones para la parte invitada. Artículo 15 de la ley 26872. Muy bien. En caso de inasistencia, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidas en la demanda. No podrá reconvenir multa no menor de dos ni mayor de 10 unidades de referencia por no asistir a la audiencia de conciliación. Oh, ok, chicos. Ya miren, el artículo 15 entonces de la ley
26872, que dice que hay sanciones para la parte invitada. En este caso, chicos, en caso de inasistencia, wow, ¿ok? En caso ya esté judicializado, por ejemplo, el tema de la demanda, ojo acá, en caso de inasistencia del o la invitada o invitado, chicos, la presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta conciliatorio y reproducidos en la demanda. ¿Ok? Todo aquel ingenuo que cree que puede simplemente soslayar con a la notificación que ya establece jurisdiccionalmente, por ejemplo, la persona invitada, se corre el riesgo de que su inasistencia a esa notificación, chicos, oigan, va a generar de que todo lo que está escrito en el acta de conciliación y el mismo que se ha reproducido en la demanda, ¿ok? Todo será a favor de el demandante o la demandante. ¿Se dan cuenta, chicos? Y el gran perdedor, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Conciliación 26872, será obviamente el invitado. ¿Se dan cuenta? Acá no se trata, no voy, qué sé yo, me enfermo. No, ahí está. De la misma manera, perderá la oportunidad de poder reconvenir, ¿cierto? Porque en el acta de la audiencia, por ejemplo, el juez dirá, bien, posibilidad de que tú puedas, ustedes puedan reconvenir, si tu expectativa era esto, aquello, perfecto, muy bien, pero tienes la ocasión, por favor, en este acto, de cuál es tu propuesta. Si no asistes, perdiste, no podrás reconvenir, obviamente. Y toda la decisión, todo el escenario va a ser manejado por el juez. Y repito, perderás todo. Multa no menor adicionalmente a 2, claro, ni mayor de 10 URs, unidades de referencia procesal, por asistir a la audiencia de conciliación. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, acá también se está dando ya mayores, digamos, advertencias instrumentales para que una vez que ya es judicializado un acta de conciliación, no solamente se le declara de la solicitante o de la parte demandante, ¿no es cierto?, por la inasistencia del invitado, ¿no es cierto?, de la misma manera no podrá reconvenir. Además, adicionalmente, es sujeto de una multa que va desde 2 hasta 10 unidades de referencia procesal. ¿De acuerdo, chicos? Todo eso, entonces, vamos y vamos funcionando. Entonces, ¿en qué? Las actas de conciliación tienen esa cuasi sentencia, tienen realmente el rango de título ejecutivo. Ahí lo estás evidenciando. ¿De acuerdo? Hablamos, ¿no es cierto?, acá de las materias. Civil, materias en familia, perfecto. Acá. Ahora vamos a hablar de las materias facultativas en concordancia con el artículo 9 de la ley 26872. Ok. Jesús, muchísimas gracias. Ahora, por favor, vamos a pedir que haga lectura de esta diapositiva, Manuel. Manuelito, adelante, por favor. A ver, doctora.
Materias facultativas. Artículo 9 de la ley. Especialidades, procesos de ejecución, procesos de tercería, prescripción adquisitiva de dominio, retracto, convocatoria a Asamblea General de Socios o Asociados, impugnación de acuerdos de Junta General de Socios, indemnización derivada de la comisión de delitos y faltas, procesos contencioso administrativo, familia, pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia. Otras de disposición. Perfecto, perfecto. Hemos hablado, chicos, que también está instrumentalizado, por ejemplo, las materias obligatorias. Ahora hablamos de las materias facultativas. En concordancia con el artículo 9 de la ley 2672, entonces, chicos, hay especialidades consideradas solamente de carácter facultativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, los procesos de ejecución, los procesos de tercería, ¿cierto? Y hasta ahora esto simplemente antes no era accesible a estos procesos de tercería, por ejemplo, pero ahora sí es factible la tercerización, ¿de acuerdo? Pero, oigan, cada uno dice, como dice, puedes optar o por concurrir a la vía, digamos, conciliatoria, o acaso a la vía jurisdiccional, judicial en este caso, ¿de acuerdo? Que tiene la doble disyuntiva, doble posibilidad, materia facultativa entonces. O sea, el ciudadano puede adoptar por cualquiera de las opciones, ¿bien? Prescripción adquisitiva de dominio, idem, por favor, ayer no era permisible, hoy sí, bueno, pues reúne todos los requisitos, por ejemplo, ya tienes ya 10 años, digamos, de posesión en forma pacífica e ininterrumpida de ese patrimonio que tú tienes, por ejemplo, no hubo ningún tipo de mediación que pueda generar conflicto de naturaleza alguna. Por lo tanto, nosotros como centro de conciliación, podemos asistiros en ese aspecto. ¿Ok? Retractos, ¿ok? Convocatoria de Asamblea General de Socios Asociados, sí, chicos. Antes esto no era factible. Hoy ya tenemos como por lo menos a nivel facultativa, igual que la impugnación de acuerdo de Junta General de Socios. Acá, por favor, nuestro ámbito, nuestro espectro va también en ampliación. Entonces, para atender estas cosas, chicos, tenemos que tener también, oigan, el conocimiento para no generar algún tipo de dificultad a las partes que vienen a nosotros para poder resolver esos conflictos. ¿De acuerdo? De la misma forma, es materia, por ejemplo, la indemnización derivada de la comisión de delitos y faltas. ¿Ok? Como la que les estuve diciendo ya cuando se trata de una, digamos, comisión de pensión alimenticia, ¿no es cierto? Ok. Esos contenciosos administrativos, por ejemplo, cuando está con el tema de familia, es régimen de visitas, tenencia, qué sé yo, todo eso. Ayer era obligatorio, hoy ya sale facultativo. ¿Sí? Otras de libre disposición. Ya saben, hablamos de libre disposición porque no hay un tercero que pueda, digamos, condicionar para que tu decisión no se cumpla. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de materias no conciliables. Artículo 8 de la ley 2680. ¿Qué dice, por favor? Disculpe, doctora, no escuché muy bien. ¿Puede dar lectura a esta diapositiva? Correcto, doctora. Materias no conciliables. Artículo 8 de la ley. Especialidades. ¿De qué ley estamos hablando, Manuel? A ver, un momentito.
La ley 26872, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Estoy un poquito lento para los números. Oh, no. Adelante, querida, por favor. Gracias. Especialidades. Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Cuando la parte invitada es el extranjero. Derechos y bienes de incapaces. Así es. Procesos cautelares. Procesos de garantías constitucionales. Nulidad, ineficacia y anulabilidad. Petición de herencia. Cuando se incluya la solicitud de declaratoria de herederos. Violencia familiar y otros que no sean de libre disposición. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Manuel. Que quede claro acá, chicos. Materias no conciliables. Cuidado con esto, por favor. No vaya a ser que les gane la emoción y puedan conciliar estas especialidades que no están facultadas, no están autorizadas para que puedan ser resueltos en la vía conciliatoria. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una vez más, no es materia conciliable cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Por eso es que, chicos, nosotros decimos, ok, tienes que agotar en forma así, objetiva, instrumentalizada, documentada, ¿no es cierto? Donde una primera visita, segunda visita, evidencias que no existe, ¿ok? No puedes ubicar esa dirección domiciliaria de la parte invitada. Por lo tanto, inclusive hace de conocimiento de parte de la solicitante o del solicitante de que esa dirección que ella fijó, que él fijó, no es factible ser ubicada. Por lo tanto, entonces, cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, no es materia conciliable, aún cuando idóneamente hemos podido definir que la petición de la parte solicitante es materia conciliable. Pero porque no logramos conocer el domicilio de la parte invitada, eso no es materia conciliable. ¿De acuerdo, chicos? Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, idem. No podemos de ninguna manera conciliar si el invitado o la invitada domicilia en el exterior. Salvo que el invitado o a la invitada haya designado, ¿no es cierto?, a un representante que en forma exprofesa establezca que está facultado para poder desarrollar el tema de la pensión de alimentos a nombre de el padre que en este momento radica, por ejemplo, en Guatemala. O sea, con documento real que pruebe ese hecho. No hay problema. Yo no estoy presente físicamente, pero por favor, he delegado esta posibilidad de representarme. El señor, que es mi hermano, que es mi padre, qué sé yo, quien a nombre mía tomará la decisión esta distancia. Caso contrario, ya saben, no es materia conciliable. Doctora, ¿Sí? ¿me permite una participación o una... Adelante. Doctora, en el caso particular de que la invitada o invitado resida efectivamente en el extranjero, tenga su residencia en el extranjero y esté de paso por el país y esté alojado en un hotel, por ejemplo, un hotel como de manera temporal. También válido poder notificar al lugar donde pueda estar momentáneamente residiendo, porque va a estar de o en caso, o en eso también se exime. No. ¿Qué pasa
si como usted, hay una eventualidad de que esta persona esté realmente en el lugar donde siempre estuvo viviendo, qué sé yo, pero resulta que está en la misma jurisdicción, ahora, pero resulta que no está viviendo en ese domicilio que inicialmente se le conocía, sino que está, digamos, hospedado en un hotel. Entonces, nosotros, como centro de conciliación, agotaremos todos los medios para poder, acaso, a ver, acceder a notificarlo a la persona invitada en el lugar donde se encuentre. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, esa es una petición aceptable. Sería una materia de carácter conciliable, porque si esta persona estaba en el exterior no había problema. Pero hoy, extraoficialmente, nos enteramos, está acá, ok, nosotros lo abordamos y recibe perfecto de inmediato. Una vez que esta persona acceda a ella, solicito, por ejemplo, y no tengo ningún inconveniente, por favor. Estoy en Perú, estoy particularmente en esta jurisdicción, podemos reunirnos conciliatoriamente. Yo no supe este problema, pero por favor, puede darse ese tema, ¿cierto? ¿Okay? Si es atendible, entonces, mi querido. Muy amable, doctora. Ok. Ahora, de la misma manera, cuando hablamos de materias no conciliables, chicos, estamos refiriendo, por ejemplo, a los derechos civiles de incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Ya saben. Doctora. Los niños, ¿no es cierto? ¿Permite, ¿Sí? ¿Perdón? ¿Me permite una pequeña interrupción? Sí. Vuelvo a la primera parte, doctora. ¿Ya? Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Ajá. Le refiero un caso. ¿Ya? Un centro de conciliación, específicamente un centro de conciliación que está en la avenida Bancay, donde era la lotería del Cusco, creo que es ahí, a la espalda del Ministerio de Educación, lo que era el Ministerio de Educación. ¿Ya? Les comento esto porque fue un familiar y yo tuve que ir ahí hace mucho tiempo, ¿no? A reclamar esta situación. Y me ha hecho acordar. Mire usted, hicieron una invitación a un familiar a un centro de conciliación, como le refiere la dirección. Y ella se entera cuando ya el proceso estaba en el Poder Judicial, un proceso de reivindicación. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el Centro de Conciliación le había enviado esa invitación a conciliar a un distrito en las cuales ella no vivía. ¿Me comprende? Entonces, al enviar esa notificación, esa invitación al distrito donde ella no vivía, de hecho que no tenía conocimiento, y ya con el acta, ¿no? Y iniciaron el proceso judicial. Mi pregunta, artículo dentro del sistema legal de conciliación en las cuales expresamente que la persona vive en ese domicilio o simplemente Nosotros tenemos que hacer lo siguiente, querido. Al momento de plantear la solicitud, la solicitante o el solicitante, ¿no es cierto?, que es interesado o que es la interesada, exactamente el lugar donde podemos notificar, ¿no es cierto?, a la parte invitada. ¿Está claro? Entonces, no es que nosotros tengamos que irnos al documento, digamos, auxilio que establecen el documento de identidad. No, señor. Es el solicitante o la solicitante la que tiene que precisar. Y nosotros vamos a seguramente agotar con todos los mecanismos de notificación del invitado o de la invitada en esa dirección que establece, que fija la o el solicitante. ¿Está claro? Si nosotros hemos agotado todos los medios para poder ubicar en esa dirección domiciliaria que cita la solicitante o el solicitante, ok,
no podemos hacer más. Damos por concluido el procedimiento conciliatorio. ¿Por qué? Porque en esa dirección citada por el solicitante o la solicitante no hemos podido ubicar a la persona invitada. ¿De acuerdo? Bien, sí lo entiendo. Pero en todo caso, eso de que indica agotar todas las maneras, significa que tienen que, digamos, verificar quién vive en el domicilio indicado. No. Usted no estuvo, pues, el problema, mi querido Maximiliano, en esas etapas que, bueno, habíamos precisado. Mire, por ejemplo, cuando hablamos del procedimiento, del mecanismo de las notificaciones, ¿ok? Agotamos la primera visita, ¿de acuerdo? Dejando, ¿por qué? Porque no hemos encontrado al invitado o a la invitada en esa dirección. Fijamos por debajo, por ejemplo, de la puerta, una esquelita diciéndole de que por favor queremos indicarle que hay una invitación que tenemos que entregar para todo el efecto. Por lo tanto, por favor, retornaremos en el espacio de 24 horas, por ejemplo, o de 48 horas, que podamos cumplir con la entrega de dicha invitación. ¿De acuerdo? La primera visita entonces. Segunda visita, mi querido Maximiliano. Concurrimos a la misma dirección domiciliaria, ¿ok? Y solamente encontramos, por ejemplo, a una niña de 9 años, ¿de acuerdo? Es una persona incapaz. La persona incapaz no es responsable en absoluto de ningún tipo de recepción de documentos, ¿verdad? Y por lo tanto, o en otro escenario podemos encontrar, por ejemplo, a una anciana o un anciano que no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya, digamos, está impedido a hacerse responsable del destino de cualquier documento que podamos nosotros entregarles a ellos o a ellas. ¿Se da cuenta, mi querido Maximiliano? Entonces, por favor, ok, en ese sentido, ¿qué hacemos? Si encontramos esto, nuevamente, de inmediato dejamos entonces, ¿ok?, un instrumento que se llama visita, segunda visita, y encontramos tales o cuales escenarios o incidentes. Y finalmente haremos la última visita bajo ese, por ejemplo, donde, haremos un sondeo, quienes viven, testigos, fotografía de la fachada de la casa, la dirección, todos los instrumentos que permitan que realmente demostrar que nos hemos agotado con todos los procedimientos para poder ubicar al o la invitada en esa dirección. ¿Ok? Entonces, una vez que levantamos todos los informes, habiendo agotado con todos los plazos, digamos, entonces estaríamos en condiciones de dar por concluido el procedimiento conciliatorio por desconocerse la dirección domiciliaria de la parte invitada. Y demostramos que hemos agotado todos los procedimientos para poder ubicar a la persona fijada en esa dirección domiciliaria. ¿De acuerdo? Bien, sí, lo entiendo. Finalmente, doctora, no es requisito para invitar que se presente el DNI. No necesariamente, querido. No. O sea, no es requisito. ¿Está así expreso? No. Oiga, se supone que si usted, por ejemplo, está citando a X persona, está invitando para poder conciliar, no es necesario que usted tenga el documento de identidad de la persona. Pero también, oigan, hoy el sistema nos permite, por ejemplo, acceder a los documentos de identidad, ¿no es cierto?, de X, Y, Z persona a través, digamos, de modalidades varias. Por lo tanto, simplemente insertamos esta dirección. Pero hasta donde yo sé, este susodicho, esta susodicha, no vive en esta dirección que está establecido en su documento nacional de identidad,
sino que vive en esta dirección. Por eso es que en la solicitud precisa la dirección domiciliaria del o la invitada. ¿De acuerdo? Bien, gracias, ¿Está doctora. claro, Maximiliano? Ok, chicos. Entonces, por favor, que quede claro esto, por favor. Porque también, por ejemplo, acá no se trata simplemente, bueno, no me encontré, qué sé yo. La norma nos dice, primera visita, segunda visita, y si no están, prueba que tú agotaste todos los medios. Máxime, por ejemplo, te comunicas con la solicitante o con el solicitante. La dirección a la cual tú especificas, detalles en la solicitud, hemos agotado todos los medios y no existen. ¿Ok? Entonces, tienes la oportunidad de poder, digamos, rectificar. Te equivocaste, qué sé yo. Entonces, como parte invitada, dirá, por favor, quiero precisar, creo que sí, creo que asá, qué sé yo. ¿Por qué? Porque únicamente la invitada va a estar en base a que el solicitante precise la dirección. ¿De acuerdo? ¿Ah? Otro aspecto que es materia no conciliable, ya saben chicos, derechos y bienes de incapaces, ya hemos dicho que igual en ese sentido, procesos cautelares tampoco son, procesos de garantías constitucionales no son materia conciliable, chicos, la nulidad, ineficacia, tampoco la anulabilidad, petición de herencia, incluya la solicitud de declaratoria de herederos, ¿de acuerdo? Violencia familiar tampoco es materia conciliable, y otros que no son de libre disposición, ¿okay? Tampoco son materia conciliable. Ok, chicos. Vamos a seguir analizando entonces el tema de las materias no conciliables en concordancia con la 001-2016 JUS. ¿De acuerdo, chicos? Y nos estamos quedando acá entonces para la suspensión de nuestras disquisiciones para los sagrados alimentos. Nos reencontramos en 1 hora, chicos. Hasta luego y buen provecho. Mamá. Ok, querido, gracias, mi amable.